comienza el programa A través de la Biblia, un espacio de estudio y reflexión de la palabra de Dios en voz del hermano Claudio Bravo. Acompáñenos y viajemos juntos a través de la Biblia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos una vez más al programa A través de la Biblia. Le doy la bienvenida, espero se encuentre preparado para comenzar un nuevo estudio de la palabra del Señor. Ya hemos avanzado en los libros de Génesis y, en el libro de Éxodo. Éxodo nos extendimos un poquito porque era mucho lo que teníamos que hablar. Pero bueno, va a suceder así que van a haber algunos capítulos en donde nos vamos a tener que extender un poquito más para poder aclarar ciertos puntos, ciertos temas importantes que el libro contiene. El libro de Éxodo contenía muchos puntos importantes que se van desarrollando a lo largo de la Biblia. Y bueno, Génesis también posee, como mencionábamos en los capítulos anteriores, Génesis es el semillero, contiene el inicio de muchos temas desarrollados a lo largo de la palabra de Dios, pero no nos extendimos tanto como en el libro de Éxodo. Bueno, pero como les decía, van a haber excepciones en donde lo vamos a hacer así. Lo más probable es que terminando también esta sección del Pentateuco, vamos a realizar algunos capítulos, uno o dos máximo, en donde vamos a hablar de ciertos temas como el tabernáculo, el sacerdocio, algunos temas que podremos tocar también acerca de Génesis, que ahí también se nos quedaron por ahí en el tintero, pero vamos a hacerlo lo más acotado posible para seguir avanzando, pero que son necesarios para tener una comprensión mayor de todo lo que podemos encontrar en estos libros, todo lo que podemos extraer, en este caso de esta primera sección de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco, de la Torá, de los 5 libros de Moisés. Entonces, avanzamos el día de hoy con el libro de Levítico. Ese será el libro que vamos a estudiar el día de hoy. Levítico es muy denso, muy difícil para algunos que están en plena lectura de la Biblia. Llegar a Levítico es complicado porque son muchas normas, leyes, detalles que a la lectura, al poder leerlos, se convierte en algo un poquito tedioso, muy pesado, una lectura muy pesada porque, como les decía, contiene mucha información. Entonces, hoy día vamos a tratar de hacer un estudio acotado de lo que trata el libro de Levítico. Como lo hemos mencionado anteriormente, los nombres que nosotros tenemos en nuestra Biblia actualmente, como Génesis, Éxodo y Levítico, corresponden al título entregado al momento de ser traducido al griego, del hebreo al griego, en la famosa Septuaginta, la versión de los 70, esa versión griega del Antiguo Testamento. Originalmente, ¿se recuerdan cuál era el nombre de Génesis en hebreo y el de Éxodo? Bueno, lo vamos a recordar ahora. Génesis era Bereshit, que significa en el principio, porque esta es la primera frase que nosotros encontramos en el libro, en el primer versículo. En el principio creó Dios. Tenemos también Éxodo con el nombre de Shemot, porque el libro comienza diciendo, estos son los nombres, Shemot. Y en este caso, en el libro de Levítico, el nombre en hebreo es Vayikra, que significa y él llamó, hablando de Dios, hablándole a Moisés o llamando a Moisés, porque esa también es la primera frase que nosotros encontramos en el libro, en el primer versículo. Entonces tenemos los primeros 3 libros, Bereshit, Shemot y Vayikra, en hebreo. En griego, y como han llegado también a nosotros, con los nombres de Génesis, Éxodo y Levítico. Bueno, Levítico no es la traducción de Vayikra, sino que más bien refleja el contenido, la dirección que posee el libro, que muchos lo denominan como un manual para los levitas.
Pero no es tan solamente un manual para los levitas exclusivamente, o los sacerdotes que oficiaban en el tabernáculo, sino también para todo el pueblo. Pero de ahí viene el nombre, o se le da este nombre porque está relacionado a los levitas, a lo que ellos tenían que hacer en cuanto al ministerio que Dios le había entregado a esta tribu en específico. Seguimos entonces, o comenzamos entonces nuestro estudio, hablando en primer lugar acerca del autor. Y ya esto lo hemos mencionado ya en varios capítulos anteriores, donde hablamos acerca de Moisés como el autor. Tenemos las dos posturas, la postura tradicional conservadora, a la cual nosotros nos aferramos, nos apegamos y enseñamos en este programa, en donde decimos que Moisés es el autor del Pentateuco, de los primeros 5 libros. Y está también la postura contraria de la alta crítica, la crítica literaria que nos presenta un panorama totalmente distinto, contrario, diciendo que Moisés no es el escritor. Hay un compilador, hay un redactor que utilizó varias fuentes, según ellos, según la alta crítica. Esta postura dice que el autor, en este caso el redactor o el compilador, utilizó muchas fuentes, una cantidad de fuentes que poseen varios relatos acerca de Dios, acerca de ceremonias, acerca de la religión, acerca de la adoración, acerca de relatos como lo vemos en Génesis, relatos de la creación, relatos primitivos. Y todo esto lo compiló y sacó un poco de una fuente, o extrajo de otra fuente y empezó a armar como un estilo de rompecabezas hasta que se formó lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Entonces la alta crítica enseña que Moisés no pudo haber sido el escritor de el Pentateuco, sino que hay un compilador y que no fue escrito en las fechas que nosotros manejamos, como por ejemplo la fecha de 1446 al 1406 a.C. Esa es la fecha conservadora para la escritura del Pentateuco, para su redacción. Es decir, los 40 años que el pueblo de Israel peregrinó en el desierto, ese es el tiempo de redacción del Pentateuco. Bueno, la alta crítica dice que no, que lo más probable es que el Pentateuco se haya compilado desde el siglo X antes de Cristo, o sea, de los años 900 antes de Cristo al siglo V antes de Cristo, de los años 900 al 500 aproximadamente, o del año 1000 al 500 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, esa es la fecha que presenta la alta crítica y la teoría que presenta en cuanto a la composición, redacción del Pentateuco. Como nosotros hemos dicho, nosotros creemos que Moisés es el escritor. Ya hemos visto que dentro de la misma escritura se presenta evidencia en el mismo Pentateuco. Se habla de Moisés escribiendo. En libros del Antiguo Testamento también se habla acerca de Moisés como el autor. También tenemos en el Nuevo Testamento testimonios del mismo Jesucristo hablando acerca de Moisés como el escritor del Pentateuco. Y obviamente tenemos el relato de Esteban. ¿Se acuerdan el relato de Esteban? Donde él dice que Moisés fue instruido en todo el conocimiento, la sabiduría de los egipcios. Porque recordemos, Moisés fue criado por Faraón, estuvo 40 años. ¿Se acuerda cuando hablamos en el programa anterior de Éxodo? Que Moisés estuvo 40 años en Egipto. Los primeros 40 años de su vida los pasó en Egipto, por lo tanto tenía un conocimiento vasto de la cultura egipcia, tenía la capacidad, tenía el conocimiento, tenía las actitudes y las facultades para poder describir todo lo que describe de tal forma. Aunque él, se recuerdan cuando él se presenta ante Dios, o cuando Dios se le presenta a él en la zarza ardiente, en el monte Sinaí, en el monte Horeb, él comienza a poner obstáculos, ¿cierto? Comienza a decir que él no es capaz porque es tardo para hablar, es torpe para hablar. Entonces, pero vemos que él sí tenía la preparación. Obviamente para la tarea que Dios le estaba encomendando, obviamente habían trabas en su vida que se consideraba él mismo como incapaz de poder hacerlo, pero sí él tenía el conocimiento, la capacidad, pero Dios también lo fue capacitando
en orientándolo en la dirección que él quería que Moisés tomara también, no como un líder humano solamente, sino también como un líder, como un pastor de su pueblo, del pueblo de Israel. Bueno, entonces tenemos a Moisés como el autor, la fecha 1446 al 1406 antes de Cristo aproximadamente. Y bueno, y esto quizás no lo mencionamos en los capítulos anteriores, no sé si lo mencioné o no, no lo recuerdo, pero Primero de Reyes, si quiere tomar nota, Primero de Reyes capítulo 6 versículo 1 nos dice que el templo de Salomón, el primer templo que se construyó, fue construido 480 años después del Éxodo, después de la salida. Ahí tenemos una fecha. Y la fecha que se sitúa para el reinado de Salomón es en los años 970 al 930, 931 antes de Cristo. Esa es la fecha que se considera como el periodo de reinado del rey Salomón. Entonces, teniendo ese dato en cuenta como punto de partida, si nosotros sacamos las cuentas, nos dicen que en el cuarto año del reinado de Salomón se comienza la construcción del tabernáculo, perdón, del templo. En el cuarto año del reinado de Salomón. Y eso sería en el 966 antes de Cristo. Si él comenzó en el 970, entonces recuerden que los años se cuentan al revés, antes de Cristo, para atrás. Entonces, comienza su reinado en el 970, 4 años después, en el 966, antes de Cristo se comienza la construcción del templo. Y si nosotros sumamos 966 más 480 años, que nos dice que habían pasado desde el Éxodo hasta la construcción del tabernáculo, nos da la suma de 1446 años. Entonces, ahí tenemos como la fecha aproximada que nos sitúa para la Biblia, que nos sitúa para para el Éxodo, para la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esa es la fecha que se maneja, como les decía, una fecha más conservadora, más tradicional, la que se ha manejado. También hay una fecha más tardía en el 1200 aproximadamente, pero la mayoría la mayoría considera que esta es la fecha aproximada para la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces ahí tenemos como un dato importante que nos sitúa en cuanto a fechas aproximadas, no exactas, pero sí fecha aproximada. Bueno, siguiendo con nuestro estudio, pasamos al tema principal que presenta el libro de Levítico, y el tema es la santidad de Dios. De hecho, la palabra santo en Levítico aparece más de 80 veces en el texto. Más de 80 veces en el texto la palabra santo. Entonces, su tema central es la santidad de Dios y la manera en que un pueblo pecador puede vivir en comunión con Él. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, Adán y Eva desobedecieron, cayeron del propósito de Dios, desobedecieron, desconfiaron de la palabra de Dios. Desde ese momento el hombre es heredero de una condición y una naturaleza pecaminosa. Hereda una naturaleza pecaminosa, hereda una condición pecaminosa. Entonces es necesario que el hombre, para acercarse a Dios, deba vivir conforme a la santidad de Dios. Dice su palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y si el pueblo quería relacionarse con Dios, y como Dios lo había establecido y se lo había dicho al pueblo de Israel, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, entonces este pueblo debería vivir conforme a la santidad de Dios, o sea, en santidad, para poder acercarse a Dios. Entonces ese es el tema central que nosotros encontramos en el libro de Levítico. La frase clave del libro es: sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Y eso lo encontramos en Levítico 19, versículo 2. Sed santos porque yo soy santo. Levítico enseña que la adoración
La expiación, el sacrificio y la obediencia son los medios establecidos por Dios para que su pueblo viva en una relación correcta con Él. Aquí he mencionado varios términos como la expiación, el tema del sacerdocio, redención, que lo vamos a ver, como les decía, en ese capítulo especial o esos dos capítulos especiales que vamos a hablar de estos temas relacionados a lo que Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, por ejemplo, nos presenta en cuanto al tabernáculo, al sacerdocio y toda esta terminología que nosotros encontramos en estos libros y que obviamente nos van a ayudar bastante a tener mayor comprensión de el contenido de estos libros. Entonces comenzamos con los temas principales o los temas importantes que nosotros encontramos en el libro de Levítico. Y el tema central ya sabemos que es la santidad. Como les decía, aparece la palabra santo o relacionado a la santidad más de 80 veces en el texto. Y este tema importante que nosotros encontramos aquí es acerca de la santidad. eh, Va dirigido o se relaciona con la santidad de Dios, más que en sí el tema de la santidad en sí. No habla en sí de la santidad, sino que habla de la santidad de Dios. Recuerden que el tema principal es la santidad de Dios y cómo un pueblo pecador, puede acercarse a Dios a través de la santidad. La santidad es el fundamento de todo el libro. Dios se revela como absolutamente puro, perfecto y separado de toda impureza moral. Ser santo significa ser apartado. Y obviamente Dios vive apartado de todo pecado, de todo mal. En Él no hay contaminación, no hay oscuridad, no hay maldad. Y esa es la diferencia entre Dios y nosotros, claramente la gran diferencia. Porque nosotros, mediante todos los sentidos, somos corrompidos por el pecado. Somos influenciados por la maldad, por el pecado, a través de la vista, a través del oído, a través del gusto, a través del tacto. Somos tentados a caer y muchas veces caemos en la tentación, en el pecado y experimentamos el pecado, la maldad. Esa es una de las razones del por qué cuando vemos en Génesis capítulo 3, cuando Satanás, la serpiente, tienta a Adán y Eva y les dice con que Dios les dijo que ustedes iban a morir. La verdad es que Dios no quiere que ustedes coman del fruto porque Él sabe que en el momento que ustedes coman, ustedes van a ser igual a Él, sabiendo el bien y el mal. Entonces Satanás comienza a hacer, la serpiente, que obviamente nos dice que es Satanás, comienza a hacer cuestionarse a Eva y a Adán, a que puedan cuestionar la veracidad de la palabra de Dios. Y cuando ellos caen en la tentación y comen del fruto, ellos experimentan algo más, las consecuencias del pecado, el sufrimiento, esa ruptura entre Dios y ellos, esa relación que ellos tenían, experimentan esto. Entonces ellos conocen el bien y el mal, pero experimentan las consecuencias del mal. Experimentan las consecuencias del pecado. Dios conoce el bien y el mal, y Dios sabe que Él establece lo que es bueno, lo que es malo, y le ordena al hombre a no hacer lo malo. Pero el hombre ha decidido experimentar el mal. Y ahí está la diferencia entre Dios y el hombre, que, como decía, el hombre se contamina con lo que ve, con lo que oye, con lo que está a su alrededor, y de su propio deseo se contamina. Pero Dios es un Dios supremo, un Dios que puede estar en todo lugar, que es omnipresente, y Dios puede estar en los lugares donde se estén cometiendo las peores atrocidades de la vida, pero Él está ahí, Él es testigo de todas aquellas cosas, eso no es ajeno a Dios, pero Él no se contamina. Él no se contamina con el pecado, Él no se contamina con la maldad. Esa es la gran diferencia. Y muchas veces nosotros también que creemos que ciertos lugares, ciertas personas o ciertas situaciones no nos van a contaminar.
y creemos que somos súper hombres o súper espirituales o súper ungidos que el pecado no nos puede tocar. Pero sí el pecado nos puede tocar, porque a diferencia de Dios, nosotros somos santos, sí, somos llamados a ser santos, pero en nuestra esencia, en nuestra naturaleza, hay una lucha entre esa naturaleza caída, pecaminosa, y esa nueva naturaleza que somos en Cristo, esa naturaleza espiritual que hay en nosotros. Hay una lucha constante. Entonces, uno de los temas principales que nosotros vemos aquí en Levítico es la santidad de Dios y nos muestra esa característica, esa naturaleza de Dios totalmente ajena a nosotros. Nosotros podemos entender en parte lo que es la santidad, poder vivir en parte lo que es la santidad, pero vivir una santidad completa, total, como la naturaleza divina, es totalmente difícil. Por eso Isaías cuando le decía, soy inmundo de labios, purifica mi vida, purifica mis labios porque soy inmundo, ay de mí, porque soy un hombre impuro de labios. Y vemos esa imagen donde el ángel purifica con brasas, con carbón ardiente, la boca de Isaías, del profeta, simbolizando esa purificación, que, que esa santidad que cuando vivimos la santidad, eh, vivimos en en una dimensión totalmente distinta. Era necesario quemar con fuego, con carbón ardiente los labios de Isaías para que experimentara la santidad. Y qué se sentía experimentar la santidad de Dios, que era como un fuego ardiente. Entonces, y recuerdo ahora, bueno, para no irme más allá de este tema, para seguir avanzando, pero recuerdo que los serafines que están en directa presencia de Dios, dice que ellos cantan santo, santo, santo. Esa es su adoración, esa es su labor, admirar la santidad de Dios y para ellos estar ahí delante de la presencia de Dios, delante del trono de Dios, yo creo que requiere de una santidad totalmente eh, eh, pura, aún sin ser como Dios, pero aún así están delante de la presencia de Dios. Imagínense que ellos están delante de la presencia de Dios, entienden la santidad de Dios, pero aún así no son perfectos en santidad como Dios es en su naturaleza. Y el significado, ¿por qué hablo de esto? El significado de la palabra serafín es ardiente, es fuego, seres ardientes. Entonces, por eso hacía esa analogía eh, de que experimentar la santidad de Dios para Isaías fue como un fuego que quemaba sus labios, quemaba su boca. Entonces, vivir en santidad yo creo que es un estilo de vida que nos hace experimentar algo totalmente ajeno a nuestra naturaleza. Bueno, sigamos con, con el estudio del Levítico. Entonces tenemos como tema importante, como tema histórico, teológico, que encontramos en el libro de Levítico, la santidad de Dios. Hemos dicho que aparece la palabra santo más de 80 veces en el texto de Levítico. Dios exige pureza moral de su pueblo, o sea, una santidad, una conducta que, que, que se rija por los mandamientos de Dios. La adoración verdadera debe ajustarse a la voluntad divina. O sea, aquí el hombre no establece, no establece las directrices, no establece la forma como adorar, sino que es Dios que es santo, que es bueno, establece lo que es bueno, lo que es santo, lo que es perfecto, cómo el hombre debe acercarse a Dios. La santidad de Dios revela la gravedad del pecado humano. Y ahí está lo que les mencionaba. Experimentar la santidad de Dios para Isaías, por ejemplo, era como un fuego. Y vemos también en el ejercicio del ministerio de los sacerdotes, muchas ocasiones vemos que desde el mismo tabernáculo eh, salía fuego de aquel lugar cuando alguien no estaba en completa santidad. Lo vamos a ver más adelante. Los hijos de Moisés, Nadab y Abiú, que estaban ministrando en el tabernáculo, e hicieron algo que no estaba dentro de las órdenes de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Que ellos, al hacer eso, obviamente no estaban en pureza, en santidad.
no estaban haciendo su trabajo de acuerdo a los parámetros, a las órdenes de Dios. Entonces dice que salió un fuego del tabernáculo del altar que los consumió y murieron en aquel entonces. Entonces, la santidad de Dios nos refleja o nos da a entender la gravedad de nuestro pecado. La gravedad del pecado, mientras más santos nosotros, mientras más santidad, digámoslo así, mientras más santidad nosotros experimentemos en nuestra vida, más conscientes nosotros seremos de cuán pecadores somos. Por eso Isaías, volviendo al ejemplo de Isaías, él dice, ay de mí porque soy hombre inmundo de labios, se compadecía del mismo porque él entendía que ante la santidad de Dios, él no merecía estar delante de Dios. Entonces, eso nos da a entender a nosotros que si queremos experimentar la santidad de Dios, también eso nos va a dar conciencia de cuán pecadores nosotros somos y de cuánto desagrada a Dios el pecado. Sigamos más adelante. Otro tema más que nosotros encontramos también es el tema del sistema sacrificial. Los sacrificios que el pueblo de Israel tenía que realizar. Los sacrificios ocupan los primeros capítulos del libro y constituyen el medio establecido para acercarse a Dios. El pecado requiere expiación, y aquí tenemos un término importante, expiar. Expiar significa cubrir en este caso el pecado. Era necesario que el hombre entendiera la gravedad de su pecado, como mencionábamos anteriormente. El hombre está separado de Dios, y en esta condición el hombre vive en un estado de rebelión contra Dios, porque ha decidido hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Vive su vida sin considerar a Dios, sin considerar al Creador. Y vive su vida como una vida propia, como una vida independiente y obviamente una vida de pecado, una vida de vicios, una vida de maldad, una vida inconsecuente con sus acciones. Entonces cuando Dios establece sus mandamientos, cuando Dios entrega su voluntad, el decálogo, los 10 mandamientos, y en su totalidad estos 613 mandamientos que Dios demanda del pueblo de Israel, todo esto da a entender que el hombre debe vivir conforme al propósito con el cual Dios lo ha llamado, con el propósito con el cual Dios lo ha creado. Y especialmente con este propósito pactual, Dios estableció un pacto con su pueblo, en donde Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Por lo tanto, ellos debían comportarse de acuerdo a la normativa de Dios. Y Dios estableció un sistema de sacrificios donde ellos pudiesen acercarse a Dios a través de este sacrificio. La palabra de Dios nos dice que la consecuencia del pecado, la paga del pecado es la muerte. Era necesario que quien quisiera acercarse a Dios tenía que hacerlo a través de un sacrificio, una ofrenda. Pero ¿por qué? Quizá esto suena quizá hasta muy pagano, porque era lo que las naciones extranjeras que vivían en aquel entonces, en el mundo antiguo, realizaban. Los egipcios realizaban sus sacrificios a sus dioses. Los cananeos tenían muchas deidades, muchos dioses, Baal, Astarot, Asera, Moloch, en donde ellos, estos pueblos paganos ofrecían sacrificios a estos dioses para recibir la bendición de estos dioses, para recibir la paz, para obtener buenas cosechas. Hacían sus sacrificios, entregaban su adoración, su idolatría a estos dioses. Pero la intención de Dios al establecer este sistema de sacrificios para que el hombre se acercara a Dios, este derramamiento de sangre, que quizás puede sonar muy cruel, era para dar a entender la gravedad del pecado del hombre, de la gravedad en la condición que se encontraba el hombre. El hombre debía morir. El hombre era quien había agraviado a Dios. Es el hombre el que está enemistado con Dios. Por lo tanto, el hombre debía presentarse él como sacrificio.
Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dios estableció un sistema de sacrificios para que el hombre no muriera, sino que a través de un sacrificio, de una ofrenda, de un animal que él presentara en sacrificio delante de Dios, pudiese tener la oportunidad de tener reconciliación con Dios. A través del sacrificio de ese cordero que era sacrificado, eso simbolizaba la muerte, simbolizaba ese derramamiento de sangre, simbolizaba eh, ese sacrificio sustitutivo. Era el hombre el que tenía que morir, pero era sustituido por esta ofrenda, por este animal, por este sacrificio delante de Dios. Dios estableció este sistema para que el hombre no muriera, sino para que el hombre pudiese tener una cercanía con Dios, una comunión con Dios, una relación con Dios. El pecado requiere expiación. La paga del pecado es la muerte. Pero Dios estableció este medio para que el hombre no muriera, sino para que tuviese una relación con Él. El derramamiento de sangre simboliza el costo del perdón. Entonces, esto no debía convertirse a que si el hombre pecaba, no tengo un sacrificio, voy a sacrificar a un animal, sino que esto también le costaba al hombre porque en este caso era un animal inocente. Era un animal inocente y no es que Dios demandaba sangre inocente, no es que era necesario para que el hombre entendiese la gravedad de su pecado, que si él pecaba, él tenía que asesinar, él tenía que quitar la vida a un ser inocente, como un animal. Entonces, esto no debía convertirse en una costumbre, en un ritual sin conciencia, sino que tenía que esto dar a entender la gravedad del pecado del hombre. Instaba al hombre a que no pecara. ¿Por qué? Porque este animal tenía que ser criado por él, este animal también tenía un costo, porque era parte de su trabajo, porque a través de su ganado él también tenía ganancias para su familia, para el sustento de su hogar. Entonces el tener que sacrificar un animal y además un animal perfecto, un animal sin mancha, un animal sin ningún defecto físico, tenía que entregar lo mejor para Dios. Entonces esto también traía un costo monetario también para la familia. Entonces el derramamiento de sangre, esto tenía que hacer conciencia al hombre de que el pecado era grave y eso demandaba un sacrificio. El pecado demandaba un sacrificio, un costo, algo que pagar. Entonces Dios estableció este sistema de sacrificio. Los primeros capítulos nos hablan de los diferentes tipos de sacrificios: el holocausto, la ofrenda por el pecado, las ofrendas de paz, el sacrificio por la culpa. Tenemos como 6, 7, no recuerdo muy bien, tipos de sacrificios. Entonces vemos que Dios estableció este sistema para dar a entender la culpabilidad del hombre, la gravedad del pecado y la forma como el hombre podía acercarse a Dios. Y esto es importante porque los sacrificios apuntan a qué? Al ministerio profético de Cristo, a la obra redentora de Cristo. Todo esto que hemos mencionado acerca de los sacrificios, el trasfondo que tiene el tema de los sacrificios, esto era para enseñar al pueblo de Israel que cuando Cristo viniera, cuando ellos vieran a Jesucristo, pudiesen reconocer en Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como les dije anteriormente, toda esta terminología de expiación, redención, sacrificio, sacerdocio, tabernáculo, templo, mediación, todo esto, esta terminología, todo esto para el pueblo de Israel era común, ya no era algo difícil de entender. Había sido asimilado por el pueblo de Israel, para que cuando Cristo viniera ellos pudieran ver en Jesucristo ese sacrificio perfecto que ellos necesitaban, porque ni la sangre de los machos cabríos, ni todos los sacrificios que ellos pudiesen realizar iban a ser suficientes para poder obtener una vida conforme, una vida de santidad y pagar el precio por el pecado. Iba a ser imposible reconciliar a Dios y los hombres y la humanidad a través de estos sacrificios.
Por eso era necesario un sacrificio mayor. Y esto nos revela, y esto nos muestra, y como dice el libro de Hebreo, todo esto era sombra de lo que había de venir. Todas estas sombras apuntaban, todos estos sistemas, todas estas instituciones, todo esto apuntaba hacia Cristo, hacia el sacrificio de Jesucristo. También tenemos como un tema número 3 el tema del sacerdocio. Los sacerdotes actuaban como mediadores entre Dios y el pueblo. Dios escogió a la tribu de Leví para que a través de ellos, esta tribu especial que Dios escogió dentro de las 12 tribus, para que de ellos salieran los sacerdotes, los músicos. De ahí que se les conoce a los, o se les dice a los músicos de la iglesia, o a los coristas de la iglesia, se les conoce como los levitas. Pero los levitas no eran solamente músicos, sino que también estaban los sacerdotes, también estaban los que ministraban, los que estaban encargados como Gerson, Merat y Gerson, Coat y Merari. Ahí están. Estas familias que se encargaban también, estas castas levíticas de levitas que se encargaban de los utensilios del tabernáculo, de cargar el mobiliario del tabernáculo, mientras el tabernáculo estaba en el desierto, antes de la construcción del templo. Entonces, vemos que los levitas cumplían muchas funciones. Ministrar en el tabernáculo, también la tarea de transportar el tabernáculo, sus utensilios, los muebles y también la de músicos, que se ve ya, se ve más reflejada en el libro de, perdón, en el tiempo del templo, cuando David establece todo este sistema también de sacerdotes y castas sacerdotales, castas levíticas en el ejercicio del templo. Y los sacerdotes oficiaban desde los 30 años hasta los 50. Hasta los 50 años. Ese era el periodo o el ministerio que ellos realizaban, o el periodo ministerial que ellos llevaban a cabo, desde los 30 años hasta los 50. Eso lo vemos en Números capítulo 4. No lo vemos acá, pero lo vemos en Números capítulo 4, donde se establece la edad de los sacerdotes, el comienzo y la finalización de su ministerio. Pero en Números 8 se nos dice que desde los 25 años comenzaban a oficiar. Pero muchos creen que cuando habla de 25 años, habla de una preparación para que a los 30 comenzaran plenamente a oficiar en las labores del tabernáculo, como sacerdotes, como mediadores entre el pueblo. Y también como parte de estas castas que estaban encargadas, como les decía, de ser músicos, de ser quienes transportaban el mobiliario del tabernáculo. Y en Primera de Crónicas capítulo 23, cuando se nos habla ya de las diferentes labores que cumplían los sacerdotes en el templo, músicos y demás, se nos habla de que fueron llamados desde los 20 años. Entonces, vemos que hay diferentes edades, pero como Números 4 nos menciona, la edad general que los sacerdotes, en los cuales los sacerdotes comenzaban a ministrar, era la edad de 30 años. De 30 años. Ahora el cambio a 20 años, como lo vemos en Primera de Crónicas, pertenece ya también a un cambio en el sistema, en el sistema ceremonial también, porque vemos que ya hay un templo construido, ya no es una tienda que era transportada de lugar en lugar, sino que ya hay un lugar establecido, la casa de Dios, el templo de Dios. Y ahí ya no era necesario ya, por ejemplo, transportar el mobiliario. Entonces ya ahí estas familias sacerdotales ya cumplían otras labores, ya no era necesario esas labores. Y por lo tanto había un contexto totalmente distinto. Entonces vemos que la edad, por lo general, como les decía, era desde los 30 a los 50. Y ahí tenemos como un punto de relación o podemos relacionar lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio nos dice que Jesús comenzó a
ministrar o comenzó su ministerio ¿a qué edad? A los 30 años. Entonces ahí vemos un paralelo entre lo que era el ministerio sacerdotal y lo que fue el ministerio de Jesucristo. Cuando hablamos del ministerio de Cristo, nosotros hablamos de una triple actividad de Cristo o una triple faceta del ministerio de Jesucristo. Vemos que Jesucristo es sacerdote, vemos que Jesucristo es rey y también vemos a Jesucristo como profeta. Tres ministerios importantes en el Antiguo Testamento que nosotros vemos, como el de ser reyes, sacerdotes y profetas de Dios. Jesucristo cumple esas tres áreas o refleja esos tres ministerios. El rey de reyes, ¿cierto? El rey prometido, el Mesías. Vemos como Jesucristo como sacerdote, el libro de Hebreo nos presenta a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y también nos habla de Jesucristo como profeta de Dios, como un portavoz de Dios. Entonces vemos que tenemos estas similitudes, tenemos estas analogías que podemos realizar en cuanto a Jesucristo. Recuerde que el punto anterior dijimos que todo esto apunta hacia Cristo, al ministerio profético de Cristo, al ministerio salvífico de Cristo. El tema de los sacerdotes, que lo vemos desde Levítico 8 al 10, nos presenta o nos muestra la necesidad de mediación para acercarse a Dios. Los sacerdotes eran quienes mediaban entre Dios y el pueblo de Israel, porque ellos ministraban en el tabernáculo. Y recuerden que lo mencionamos en el capítulo anterior, Dios moraba en esta tienda, Dios moraba ahí literalmente en el tabernáculo. Y los sacerdotes que se acercaban al tabernáculo estaban cerca de la presencia de Dios. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, al santo de los santos, estaba en directa presencia de Dios. Entonces, ellos eran los mediadores, ellos recibían revelación de Dios, las ordenanzas de Dios, lo que Dios demandaba del pueblo, y ellos lo transmitían y enseñaban la ley. Los sacerdotes estaban encargados de enseñar la ley al pueblo, enseñar la conducta correcta que ellos debían tener para presentarse ante Dios. Y ellos, obviamente, sobre todo ellos, los sacerdotes, los levitas, que habían sido destinados para trabajar, ministrar en el tabernáculo y todo lo relacionado a los sacrificios, tenían que demostrar, tenían que tener también una vida conforme a la santidad de Dios. Debían reflejar la santidad de Dios tanto interno como de forma externa. Porque ellos era la cara visible, eran el medio, el puente entre Dios y el pueblo. Prefiguraban el ministerio sacerdotal perfecto de Jesucristo, lo que mencionábamos. Enseñan responsabilidad espiritual y liderazgo santo. Ellos eran responsables de enseñar la ley al pueblo y tenían a cargo también al pueblo. Eran los líderes visibles del pueblo de Israel. Entonces tenían que tener una responsabilidad mayor o tenían una responsabilidad mayor que había sido establecida por Dios. Así que aquí vemos un tema importante como es el tema de los sacerdotes. Otro tema que encontramos también es el tema de la pureza ceremonial. La pureza ceremonial. Levítico establece normas relacionadas con alimentos, con enfermedades, con la higiene y diversas situaciones ceremoniales. Esto lo vemos en Levítico del 11, capítulos 11 al 15. ¿Qué nos enseña esto? Enseñan que la separación nos enseñan la separación entre lo santo y lo profano. ¿Por qué hablamos de Levítico habla mucho de, por ejemplo, de la alimentación? Pongamos el caso de la alimentación. El pueblo de Israel debía ser apartado, diferente en todo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y por lo tanto ustedes no tienen que hacer esto, esto y esto, porque en muchas ocasiones Dios les da a entender que los cananeos, el pueblo donde ellos iban a recibir, la tierra que ellos iban a recibir por heredad, ¿cierto? La tierra prometida que era Canaán. En esos pueblos adoraban a muchos dioses y cometían muchas otras cosas, idolatría y muchos otros pecados. Como por ejemplo, ellos adoraban a sus dioses y
participaban de ciertas ceremonias donde comían ciertos tipos de alimentos, animales que Dios le había dicho, había establecido animales puros e impuros. ¿Y por qué? Porque también ciertos animales eran utilizados para ceremonias paganas, para cultos idolátricos. Entonces Dios también quería que el pueblo de Israel se diferenciara de las demás naciones y que no hubiese ningún punto de encuentro o un punto en común con las demás naciones donde el pueblo de Israel comenzara a considerar como normal el poder hacerlo, ya que las otras naciones lo hacían. De hecho, el pueblo de Israel siempre quería ser como las demás naciones. Lo vemos posteriormente cuando en los tiempos de Samuel, el profeta Samuel, el pueblo de Israel le pide un rey para ser como las demás naciones, porque ellos querían ser como las demás naciones. Entonces, vemos aquí la dureza del corazón del pueblo de Israel en querer ser como los demás y no ser un pueblo distinto, no ser un pueblo santo, un pueblo apartado. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero Dios establece estos límites declarando qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo santo, qué es lo profano, porque Dios quería que el pueblo de Israel fuese distinto en toda área de su vida, tanto en lo espiritual como en lo cotidiano. Por eso esto nos enseña la separación entre lo santo y lo profano. Recordaban continuamente la necesidad de pureza delante de Dios. Otro ejemplo también que vemos aquí en el libro de Levítico es el tema de la higiene, en cuanto, por ejemplo, la lepra. Aquí se nos habla mucho de la lepra. Posteriormente, la lepra en la Biblia es considerada como un símbolo de pecado. Y simboliza eso, espiritualmente simboliza, la lepra simboliza el pecado porque algo que comienza como algo muy pequeño se va extendiendo hasta llenar completamente, en este caso de la lepra, llenar completamente el cuerpo de llagas, de heridas, de contaminación en su cuerpo que lo llevan a la muerte. Así también es el pecado que poco a poco va contaminando al hombre y lo va apartando de Dios hacia una muerte espiritual. Pero, por ejemplo, en cuanto a la higiene, vemos que hay un tratamiento minucioso en cuanto a la lepra. Si alguien tenía una erupción en la piel, un grano o una espinilla o una pequeña herida, si eso no se curaba de inmediato, la persona tenía que obligadamente presentarse ante el sacerdote, el sumo sacerdote, presentarse ante ellos para que ellos pudiesen determinar si aquella herida podía seguir contaminando o podría ser un foco de contaminación que era considerada como lepra. Entonces, esta persona, si esta herida o esta anomalía en la piel pudiese ser peligrosa, ellos eran aislados por cierta cantidad de días, 7 días por lo general, y el sacerdote después nuevamente lo iba a revisar. Si la herida ya se había sanado, ya tenía que realizar un sacrificio para purificación de su persona y después incorporarse nuevamente al campamento, al pueblo. Pero si esta herida se contaminaba, se infectaba, entonces tenía que seguir aislado. Y así, todo esto era minucioso porque, por ejemplo, en la antigüedad no habían medios en donde la persona pudiese desinfectar una herida, no habían medicamentos, eh, no habían medios tecnológicos, ¿cierto? De salud que les ayudara a poder contrarrestar todo este tipo de enfermedades. Al final, la persona podría tener una herida, pero esta herida se infectaba y se contagiaba de cualquier otra bacteria, de virus, y eso obviamente contaminaba todo el cuerpo y a lo mejor era también un agente contaminante hacia los demás. Entonces, la lepra no es una enfermedad en sí, en muchos casos no era una enfermedad en sí, sino que era, por ejemplo, infecciones que el hombre podía adquirir y eso obviamente podía ser también contagioso. Entonces, lo que se trataba era evitar que el pueblo se contagiara y que el pueblo muriera. Entonces, todas estas reglas minuciosas que a lo mejor no tienen que ver a lo mejor con algo espiritual, sino con algo cotidiano como lo es la higiene, la alimentación, las enfermedades, todo este tema, era para que el pueblo también entendiera que debía ser diferente, debía ser santo,
no tan solamente la parte espiritual, sino que también la parte cotidiana, en toda área de la vida del pueblo de Israel. Esto preparaba al pueblo para comprender la pureza espiritual. Si ellos que se preocupaban de todo, de todo esto, de todas estas áreas en la vida cotidiana del ser humano, esto también tenía que darle a entender que Dios también se preocupaba de la parte espiritual. Así como ellos eran minuciosos en lo externo, también debían ser minuciosos en lo interno, en la parte espiritual, que al final era lo más importante. Que era lo más importante. Pero Dios quería que el pueblo de Israel fuera totalmente distinto en toda área de su vida. Y obviamente todas estas, todas estas ordenanzas, todo, todas estas leyes y todas estas reglas que el pueblo tenía que cumplir, obviamente hoy en día no vamos a aplicar o no son aplicables hoy en día. Como les decía, antiguamente no había, por ejemplo, medios la tecnología, tratamientos médicos que impidieran el avance de ciertas enfermedades. Entonces no había la higiene que hay hoy en día. Que ahora que hay cosas como muy naturales, muy cotidianas, muy básicas que hoy en día nosotros poseemos en cuanto a la higiene, que en aquel entonces no la tenían. Por eso que, dando otro ejemplo, y ya para pasar al siguiente tema, por ejemplo, cuando la mujer estaba con su periodo menstrual, era considerada impura, inmunda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente no habían los recursos también como lo hay hoy en día para las mujeres, para su periodo, para esos días complicados. Obviamente, y con el tiempo antiguo, con las diferentes enfermedades que no se conocían, virus, que quizás no se entendía esa parte antiguamente, obviamente que podía ser un foco de infección, y eso y para evitar eso se aislaba a la persona o se consideraba ceremonialmente impura. Pero obviamente hoy en día nosotros no vamos a hacer eso. ¿Ya? Hay algunos que, que sí lo consideran así, pero hoy día no entendemos que, que eso no va a limitar, por ejemplo, el trabajo de una mujer en la iglesia, en el trabajo, en la obra del Señor, en el ministerio. Entonces hay ciertas cosas que ahí nosotros vemos que tienen que ver también con el tiempo, con el contexto histórico, con el contexto cultural y que nosotros debemos también entender, saber entender para poder aplicar correctamente la escritura y no cometer algunos errores, porque si encontramos, por ejemplo, un hermano en la iglesia que tiene, a lo mejor le salió una alergia en el cuerpo, nosotros no lo vamos a aislar de la iglesia, le vamos a decir, hermano, mejor quédese en su casa, no se congregue con nosotros, y un hermano o el pastor lo va a ir a visitar a la casa para ver cómo sigue. No. Entonces, bueno, sigamos más adelante. Hay ciertas cosas que nosotros vamos a ir comprendiendo para ir aplicando de mejor forma eh, en la actualidad, ¿cierto? Como tema número 5, y yo creo que vamos a alcanzar a ver solamente los temas del libro de Levítico y el próximo capítulo vamos a seguir con el bosquejo del libro, algunas aplicaciones importantes del libro, pero también vamos a hablar lo que les dije al principio. Yo creo que vamos a aprovechar de ocupar el tiempo del programa para hablar del tabernáculo, del sacerdocio, de las fiestas solemnes que también son un punto importante en este libro. Así que vamos a seguir en un próximo capítulo hablando del libro de Levítico. Pero seguimos con los temas el día de hoy. Como tema número 5 tenemos el día de la expiación. Y este es un capítulo central podemos decir que es el capítulo central en el libro de Levítico, capítulo 16. Porque aquí se nos habla del día de la expiación, el Yom Kippur. Esta era una ceremonia importante en el calendario judío porque aquí es donde el pueblo de Israel se preparaba para uno de los sacrificios más importantes, el día del sacrificio más importante, porque en este día el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio
por el pueblo. En primer lugar, él ofrecía un sacrificio por él, por su santidad, por su pecado, para presentarse delante del tabernáculo, delante de la presencia de Dios, y también ofrecía un sacrificio por el pueblo. En ese día se escogían dos machos cabríos. Uno era sacrificado para la expiación del pueblo, para la reconciliación del pueblo, para que el pueblo tuviese un año más de perdón. ¿Ya? Un año más de perdón. Y el otro macho cabrío era dejado en libertad, simbolizando que él llevaba los pecados del pueblo de Israel hacia el desierto, hacia afuera del campamento, fuera de la presencia de Dios. Y en donde ese macho cabrío era olvidado, dejado a la deriva ahí en el desierto, dando a entender claro que Dios se olvida de los pecados del pueblo de Israel. Entonces, este día, el Yom Kippur, el día de la expiación, podemos ver que es el día central o la ceremonia central del pacto. Entonces, en este día se preparaban todos para, mayormente el sumo sacerdote, para poder entrar delante de la presencia de Dios, oficiar, derramar esta sangre de este macho cabrío en representación de la culpa del pecado del pueblo de Israel. Y si el sacrificio era aceptado por Dios, eso significaba un año más de perdón. Esto simbolizaba la remoción del pecado, ¿cierto? Al dejar libre a ese macho cabrío en el desierto, eso simbolizaba que los pecados del pueblo eran llevados por este macho cabrío, ¿cierto? Al desierto y era olvidado por Dios. Mostraba la necesidad de reconciliación con Dios. A pesar de que todos los días habían sacrificios, se realizaban estos sacrificios en el tabernáculo desde la mañana hasta la tarde, hasta el anochecer, se realizaban, se realizaban sacrificios, aún así había una necesidad de reconciliación con Dios. Como les decía, ni todos los sacrificios, ni toda la sangre derramada, ni los miles de litros de sangre derramada iban a ser suficientes para poder reconciliar a Dios y el hombre. Por eso esto apunta, otra vez decimos, apunta o anticipa la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz. El día que murió Jesús en la cruz fue nuestro Yom Kippur. Fue el día cuando Dios cubrió nuestros pecados. Fue el día que el Señor nos redimió de nuestros pecados. Él murió como un sustituto. Él tomó nuestro lugar en la cruz para morir por nuestros pecados. La ira de Dios fue derramada sobre Él. Él fue nuestra propiciación, fue nuestra ofrenda que calmó, aplacó la ira de Dios y nos reconcilió. Había enemistad entre Dios y el hombre, pero en Jesucristo nosotros tenemos salvación, vida eterna y una nueva relación con Dios. Entonces, el día de la expiación era el eje central del pacto, el día en que Dios y el hombre se reconciliaban. Y había una reconciliación no solamente personal, sino que era colectiva. Dios perdonaba a su pueblo. Dios se reconciliaba con su pueblo. Había expiación, había redención. Punto número 6, ya penúltimo punto que vamos a ver, es la santidad práctica. El primer punto era la santidad de Dios. Y la santidad práctica nos enseña que esto no tan solamente, la santidad se refería a lo ceremonial, al culto. No tan solamente ellos debían ser santos al momento de ofrecer su adoración, sus ofrendas, sus sacrificios, sino que también en la vida cotidiana, en toda área de la vida, ¿cierto? Ya hablamos un poquito acerca, por ejemplo, de la alimentación, de la higiene. En esas áreas cotidianas de la vida ellos tenían que ser diferentes, ser apartados, pero también ellos debían ser santos en su vida diaria, en su vida cotidiana, en el diario vivir. Y esto nos enseña que esto incluía también la justicia social. Ser santos también en eso, vivir de una forma distinta de cómo vivían las demás naciones. Si bien las demás naciones también tenían sus códigos civiles, derechos, obligaciones,
pero el Señor le enseña al pueblo de Israel a vivir una vida totalmente distinta, mayor, superior a la de las demás naciones. Incluye la justicia social. Por ejemplo, la ley de Dios en la ley de Moisés, ¿cierto? Se habla de la ley del ojo por ojo y diente por diente. Quizás para muchos una ley muy cruel, pero lo que quiere mostrar esta ley o lo que quiere dar a entender es esto, la justicia social, una retribución justa. Si a una persona le sacaban un ojo, esa persona tenía el derecho de sacarle un ojo, pero no dos, no sacarle los dos ojos. Esto apuntaba a, a cobrar lo justo y lo necesario, cobrar lo que ha perdido y no ensañarse y no vengarse haciendo algo mayor. Por eso si una persona, eh, por ejemplo así como si una persona le prestaba un animal para trabajar en su campo, pedía prestado ese animal y ese animal moría, esa persona que pidió prestado tenía que reembolsarle el dinero de ese animal, lo que había perdido por la muerte de ese animal a la persona. O si le robó algo, ¿cierto? Le robó alguna pertenencia, tiene que retribuirle lo que le robó más un porcentaje más, pero era un porcentaje establecido. Por eso que cuando vemos a Saqueo, me recordé de esto, cuando Saqueo dice que si en algo he robado, como diciendo, si en algo yo he robado, y Saqueo sí robaba, Saqueo sí robaba al pueblo de Israel, porque pedían de los impuestos que cobraba el Imperio Romano, siempre sacaba un poquito más y eso era para él. Entonces decía, si en algo he robado, lo devolveré 4 veces más, cuadruplicado. Entonces, la ley sí establecía que había que devolver y devolver también un porcentaje. Entonces, muchas veces vemos, oh, Saqueo, que bueno es, tuvo un arrepentimiento total, genuino, sí, pero también estaba establecido en la ley que si alguno robaba también tenía que devolver lo robado, pero también un porcentaje adicional de lo que había robado. ¿Ya? Ahora no le estamos quitando mérito a Saqueo, pero, pero estaba establecido dentro de la ley. Todo esto para que hubiese justicia. ¿Ya? Que todo lo que acontecía, todos estos delitos, podríamos decirlo así, todas estas situaciones complejas, tuvieran una solución justa, ¿ya? Acorde a la situación. Ojo por ojo, diente por diente. Si alguno mataba, esa persona también era, era condenada a muerte. Ahora, si había un homicidio, pero en este caso, sin intención, o sea, fue un asesinato, una muerte no intencionada, que fue por accidente, esa persona tenía el derecho a poder huir. Y más adelante lo vemos que cuando ya se establece el pueblo de Israel en la tierra de Canaán, se establecen ciudades de refugio en donde estas personas se refugiaban en estas ciudades y así podían evitar la venganza por parte, no sé, de algún familiar o de algún hijo del cual el papá murió en alguna situación compleja, pero se comprobó que fue una muerte accidental, no fue provocada, no fue con intención, sino que fue un accidente. Muchos optaban por la venganza. Y habían ciudades de refugio en donde estas personas se podían refugiar y acudir para, para salvar su vida. Entonces, habían muchas leyes que apuntaban también a la justicia social. Promueve el amor al prójimo. Aquí nosotros vemos en el capítulo 19, vemos esta frase que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento muy familiar, en el Nuevo Testamento, que es amar al prójimo, ama al prójimo como a ti mismo. Capítulo 19. Entonces vemos que el libro de Levítico también nosotros lo podemos bosquejar, si lo hacemos de una forma bien rápida, lo podemos bosquejar en el resumen que Jesucristo hace de la ley, en amar a Dios y en amar al prójimo.
porque los primeros capítulos nos hablan acerca de cómo Dios se relaciona con, cómo el hombre se puede relacionar con Dios, cómo puede acercarse a Dios, ¿cierto? Cómo puede vivir una vida de santidad en relación a Dios y también cómo el hombre puede vivir una vida de santidad, en este caso la santidad práctica, la santidad cotidiana, en relación a su prójimo. Si es el pueblo de Dios y dice amar a Dios, también tiene que amar a su prójimo. Y ahí vemos textos en el Nuevo Testamento de las cartas de Juan donde dice, ¿cómo se conocerán? En que se amen los unos a los otros. El que ama a Dios y aborrece a su hermano no ha conocido realmente a Dios. Entonces, Dios establece para el pueblo de Israel leyes que apuntan a la santidad, no tan solamente en el culto, en la adoración, en lo ceremonial, sino también que en lo cotidiano. Integra la adoración con la ética diaria. O sea que adorar a Dios no solamente es presentar su ofrenda solemnemente ante los sacerdotes, ante los ministros, y presentar su ofrenda, su sacrificio, y hacer todo la ceremonia de sacrificio, presentarse con, con solemnidad delante del tabernáculo. No es tan solamente hacer todo eso, no es solamente hacer todo ese proceso, sino que también en la vida diaria, la adoración también se ve reflejada en la forma como ellos se comportan, en la sociedad, con su prójimo, en su misma familia. Todo, todo eso apunta hacia una santidad práctica. Y finalmente, el tema número 7, y con esto ya terminamos, nos habla acerca de las fiestas solemnes. Este es un punto importante también dentro del libro de Levítico, donde nos habla de estas diferentes fiestas que el pueblo de Israel celebraba. Y estas fiestas tenían un significado, ¿ya? No son como fiestas muchas veces sin sentido que hoy en día tenemos en el calendario y que muchas veces son fiestas que no tienen ningún contenido y que nosotros celebramos, y hay feriados donde podemos descansar, pero que muchas veces no tienen un sentido importante. Las fiestas de Israel, las fiestas solemnes tienen un sentido muy importante, un valor muy importante. Israel debía celebrar estas fiestas, estas festividades que recordaban la obra salvadora de Dios por su pueblo. Esto lo encontramos en Levítico 23. Por ejemplo, tenemos la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua nos recuerda, o recordaba al pueblo de Israel, esa salida. Pascua significa pasar por alto o pasar de largo. ¿Se acuerda que el ángel de la muerte, podríamos decirlo así, pasó por Egipto y quienes no tenían en sus dinteles, los marcos de las casas, ¿cierto? De las puertas, no tenía la sangre del cordero? La muerte iba a entrar en aquel lugar e iba a tomar la vida del primogénito. Esa noche el Señor les mandó al pueblo de Israel que prepararan un cordero, que lo comieran en esa noche, en el momento en que el ángel de la muerte iba a pasar por aquellos hogares. Y esta fiesta es la primera fiesta que Dios les ordena observar, guardar, celebrar al pueblo de Israel, porque es allí donde Dios les recuerda cuando salieron del pueblo de Egipto. También la fiesta de los panes sin levadura, que se celebra en la misma fecha, en la misma instancia. Dios les dijo que cocinaran pan porque esa misma noche iban a salir, pero que no le echaran o no lo cocinaran con levadura, que llegaran y salieran rápidamente. Y eso también nos habla, bueno, en la Biblia la levadura es símbolo de pecado. Por eso que más adelante vemos algunas enseñanzas de Jesús, cuidado con la levadura de los fariseos. Vemos que esto simboliza también esa salida rápida del pueblo de Israel. Y sin este alimento, este condimento, podríamos decirlo así, en el pan, para que esto no contaminara el pan.
para que no leudara, obviamente, y eso, como les decía, en el Nuevo Testamento es considerado como pecado. Por eso que en la fiesta de la Pascua no se come pan sin levadura. Y los judíos son muy estrictos de que no haya ningún rastro de levadura. ¿Ya? Y eso simboliza también la santidad. Si la levadura simboliza el pecado, sin levadura simboliza también la santidad. Entonces son muy rigurosos en ese momento de celebrar la Pascua con los panes sin levadura. La fiesta de las primicias también era un recordatorio de que todos los primeros frutos de la tierra son para Dios, son dedicados a Dios. Y eso también es en agradecimiento por las buenas cosechas, porque Dios les dijo, si ustedes hacen la ley de Dios o cumplen mi ley, ustedes cumplen con la ley, con mis mandamientos, todo le irá bien. La tierra dará su fruto en su tiempo, la lluvia llegaría en su tiempo, pero si ustedes desobedecen, la tierra no dará su fruto, las lluvias no caerán, habrá sequía, habrá malos tiempos. Entonces, la fiesta de las primicias recuerda eso también, de que Dios es quien entrega todas estas bendiciones de la tierra, el fruto de la tierra, y los primeros frutos de la tierra son para Dios, son dedicados a Dios. También tenemos la fiesta de Pentecostés, ya que celebra la fiesta de las cosechas. Esta fiesta venía 50 días después de la Pascua. También tenemos la fiesta de las trompetas, que también apuntaban hacia un día o un momento de arrepentimiento. Llamaban al arrepentimiento la fiesta de las trompetas. El día de la expiación, como lo hemos mencionado, como una fiesta importante, principal, eje central del pacto. Y la fiesta de los tabernáculos, que también recordaba el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, donde esta fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Israel, a pesar de que ya muchos tenían sus hogares establecidos, vivían en casas, ¿cierto? Sólidas, podríamos decirlo así, volvían al desierto a vivir en tiendas. Y estas fiestas, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, demandaban en los tiempos de Jesús, demandaban una peregrinación a Jerusalén. Por eso que la fiesta de la Pascua, había muchos judíos en Jerusalén que venían de muchos otros lugares. También la fiesta de Pentecostés, había muchos en Jerusalén. Y la fiesta de los tabernáculos también, había muchos allí conmemorando esta fiesta. Y esto es importante porque, ya con esto terminamos, ¿cuál es la importancia de estas fiestas? Porque mantienen viva la memoria de la redención, de lo que Dios hizo por su pueblo, enseñan gratitud y dependencia de Dios y poseen importantes dimensiones proféticas relacionadas con Cristo. Jesús muere ¿en qué fiesta? En la Pascua. Jesús, cuando está con sus discípulos, la última cena, la reconocida última cena que nosotros encontramos en los evangelios, es la cena de la Pascua. Esa es la fiesta que están celebrando ellos. Y es allí donde Dios instituye lo que nosotros consideramos como la cena del Señor, la Eucaristía, la Santa Cena. Y ahí nosotros ya consideramos esta cena o esta fiesta de la Pascua como con un significado totalmente distinto. Porque para los judíos es la salida del pueblo de Israel de Egipto, la redención del pueblo de Israel. Pero para nosotros, Jesucristo muere en la fiesta de la Pascua. Para nosotros su sacrificio se convierte en la instauración del nuevo pacto. Y a través de la sangre de Cristo se inaugura este nuevo pacto a través de Él, de su sacrificio. Y ahora nuestra Pascua, que es Cristo, en Él nosotros tenemos salvación y vida eterna. Su sangre fue la que nos redimió del pecado, de la maldad, del infierno. Venció la muerte, venció a Satanás y nos da esta nueva naturaleza, nacidos nuevamente en espíritu y somos hijos de Dios. Entonces, para nosotros la cena del Señor, la última cena, toma un significado totalmente distinto. Él es nuestro Cordero Pascual. Jesús muere en la Pascua. 50 días después venía la fiesta de Pentecostés. Y se recuerdan que en la fiesta de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y habían de muchas otras naciones. Hablan de
de medos, persas, de otros lugares, eh, se encontraban en aquel lugar y escucharon y oyeron a los discípulos hablar en sus idiomas. Por eso, porque esta era una fiesta donde se congregaban en Jerusalén. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, demandaba que quienes estaban fuera peregrinaran hacia Jerusalén, la ciudad santa, donde estaba el templo. Y vemos cómo en Pentecostés el Espíritu Santo viene. Cuando Jesucristo resucitó, Él estuvo, bueno, ahí tenemos también otra concordancia, la fiesta de las primicias, los primeros frutos. La Escritura dice que Jesucristo fue el primero, fue primicias. Cuando Él resucitó, Él resucita en las primicias de los muertos. Cuando Él resucita, dice que la Escritura nos dice que estuvo 40 días con sus discípulos después de haber resucitado. Y Él hace esta promesa de la venida del Espíritu Santo, del Consolador. Cuando Jesús asciende al cielo después de estos 40 días, 10 días después viene la promesa del Espíritu Santo, se cumple en Pentecostés. Por eso que nos recordamos mucho de la fiesta de Pentecostés, es una fiesta judía. ¿Por qué? Porque ahí vino el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y también tenemos la fiesta de los tabernáculos, como decíamos, que esto conmemoraba o recordaba al pueblo de Israel cuando ellos estuvieron viviendo en tiendas en el desierto. Por eso que ellos iban a Jerusalén, peregrinaban a Jerusalén y se establecían en tiendas para celebrar esta fiesta y conmemorar el tiempo en que ellos estuvieron en el desierto vagando y viviendo en tiendas. Cuando sea la venida del Señor, la palabra de Dios nos dice que será con voz de trompeta, al son de trompeta, fiestas de las trompetas. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo vendrá y morará entre nosotros. Y ahí nos hace recordar la fiesta de la fiesta de los tabernáculos, donde el Señor vendrá a morar en medio de su pueblo. Así como Dios moraba en medio del pueblo de Israel, en el tabernáculo, en esta tienda, así también Jesucristo vendrá un día y morará en medio de nosotros. Bueno, este ha sido el estudio del día de hoy, un poco extenso, pero necesario, donde hablamos de los puntos importantes que nos presenta el libro de Levítico. Hablamos de la santidad, hablamos del sistema sacrificial, hablamos de las fiestas solemnes, de los sacrificios, hablamos de el día de la expiación, del sacerdocio, y como les decía, el próximo capítulo vamos a seguir hablando del libro de Levítico. Vamos a hacer ya la parte final, que es la estructura del libro, que es más bien recordar todo lo que hemos visto ahora en estos temas importantes, pero estructurarlo capítulo por capítulo, sección por sección, hablar de algunos puntos de la aplicación en cuanto a la importancia del libro de Levítico, cómo nosotros lo podemos aplicar, sus enseñanzas hoy en día, qué nos enseñan. Y vamos a hablar un poco acerca del tabernáculo, del sacerdocio, de las ofrendas, de los sacrificios, y quizás también un poquito más acerca de lo que vimos ahora finalmente de las fiestas solemnes. Así que le dejo invitado, Dios le bendiga, gracias, le doy por estar atento, espero que haya tomado nota, que haya estado atento, y nos vemos en un próximo capítulo más de A Través de la Biblia. Que Dios les bendiga. Esto fue A Través de la Biblia, un viaje de conocimiento y pasión por el estudio de la Palabra de Dios. Nos encontramos en un próximo programa. Que Dios les bendiga.